¿Cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestro tercer capítulo, exactamente tercer capítulo ya de la ruta hacia una constitución ecológica. Y esta vez el protagonista será el dueño ya no de una controversia, sino literal de una disputa. Estoy hablando del oro blanco, del litio. A principios de mes, el gobierno, el Ministerio de Minería, en una decisión muy polémica, adjudicó a dos empresas parte de lo que significan nuestras reservas de oro blanco, ¿no? De litio. Y bueno, eso ha generado una disputa con el gobierno entrante de Gabriel Boric, por supuesto el saliente de Sebastián Piñera, los privados, también a nivel judicial. Hay acciones en la Corte de Apelaciones de Copiapó que lograron detener, suspender por ahora este proceso, pero es sin duda protagonista también de lo que está pasando allí, en la Convención Constitucional. ¿Cómo conversan todas estas áreas, todos estos protagonistas? Lo queremos dilucidar en el tercer capítulo de la ruta hacia una constitución ecológica. A favor, 15 votos. En contra, 1. Abstenciones, 2. Se aprueba la norma que protege a la atmósfera como bien común. Hay razones que se expusieron al Ejecutivo, razones técnicas, económicas, de distinta índole, para sostener que lo más sensato era postergar el proceso de licitación del litio. Por eso que nuestra propuesta es la renacionalización de los bienes comunes minerales con control popular de los trabajadores y las comunidades. Bueno, interesante el compacto que veíamos recién, nos va a permitir justamente ampliar la discusión a propósito del litio, que va a ser el protagonista del capítulo de hoy. Y para este justamente programa, por las pantallas del desconcierto, tenemos tremendos y tremendas invitadas. Bueno, vamos a partir justamente acá con María Paz Aedo, y socia fundadora e investigadora del Centro de Análisis Socioambiental. También es socióloga con un máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial, doctora en Educación de la Universidad Bolivariana y postdoctorada del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago y en la Universidad de Pedagogías Culturales de la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona. Largo, pero bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Te agradecemos muchísimo. También está con nosotros Jack Beerts. Él es ingeniero civil, geólogo y doctor en Ciencias Aplicadas de la Universidad de Lieja, Bélgica. Lieja en español. Veremos cómo se dice en belga, pero bueno. Académico de la Universidad de Chile y consultor en gestión ambiental y geoquímica ambiental. Jack, también muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo en la introducción decía un poco que el tema del litio, más que una controversia o de larga data, que también lo es, hoy por hoy se transformó en una especie de disputa incluso política, el que dice esto, el que dice esto otro, el que quiere frenarlo, el que quiere avanzar. Pero probablemente nos falta entender un concepto más general para partir, que tiene que ver con que el litio y otras cosas más pasan a ser bienes comunes, naturales, de uso público, de todos. ¿Qué es esto? ¿A qué me estoy refiriendo? Porque justamente te quiero hacer esa pregunta pensando en este debate que a veces se llena de eslogans, pero no de conceptos más específicos, ¿no? Bienvenida, cuéntanos, por favor. Bueno, a ver, estamos ahora en un contexto de discusión de qué es lo que vamos a entender por bienes naturales comunes, como decías tú, y ese concepto está en disputa con la noción convencional de recursos naturales, que entiende esto que nosotros llamamos bienes como objetos al servicio del deseo, la voluntad o las expectativas de desarrollo de las sociedades humanas. Y en esa dimensión utilitaria son susceptibles de ser apropiados, explotados a criterio del mercado, como hemos tenido históricamente en nuestro país, pero desde una perspectiva bastante utilitaria. La idea de bien común alude un poco más a la condición patrimonial y agencial de los bienes. A decir, por ejemplo, que los metales, el agua, los bosques, los ríos, tienen un sentido en sí mismo, y por tanto son de todos porque son básicos para el sostén de la existencia de todos, humanos y no humanos. Pero recurso natural no es lo mismo necesariamente. No, porque la concepción de recurso lo pone inmediatamente en su uso productivo, en su posibilidad de ser comercializado, apropiado, gestionado por humanos. Los bienes comunes también, pero ponen más bien en énfasis en el rol eventualmente protector también, o la conservación de estos y un uso con fines públicos, no solamente un uso de mercado. Eso es súper interesante y probablemente de allí viene parte de la controversia. ¿Qué te parece a ti lo que dice María Paz? Sí, yo creo que hay que hacer también la distinción entre lo que es el dominio y la propiedad. Es decir, el Estado tiene el dominio sobre los recursos naturales y en particular, en el caso de los recursos minerales, son del dominio del Estado. Y el Estado tiene
la posibilidad de otorgar concesión de exploración y de explotación. Entonces, en el caso del litio, inicialmente no eran concesionables, a diferencia, por ejemplo, del cobre y de otros recursos, los recursos metálicos, que sí son concesionables, es decir, el Estado va a otorgar una concesión de exploración y de explotación. Entonces, yo creo que la discusión del litio está un poco al margen, porque el litio, al igual que el petróleo y el gas, inicialmente se excluyeron de los recursos concesionables. Que eso no solamente la Constitución, sino que también la ley, el Código Minero, que también es data de igual. Sí, sí. No, data de la misma época, que fue incluso posterior a la Constitución del 80, y también yo creo que tiene que estar dentro de la discusión hoy día. Ya, ¿cómo explicarías tú, para decirlo también en simple, entendiendo, o sea, para agregarle a esto un contexto, por qué la fiebre por este oro blanco ahora? ¿Por qué? Ahora, yo creo que hay que también ponerlo un poco en perspectiva. Lo que poca gente sabe, que el litio hoy día es solamente el 7º producto minero en términos de valor exportado. Detrás del cobre, el hierro, el oro, el yodo, incluso hoy día Chile produce en valor más yodo que litio. Entonces, yo creo que se ha inflado mucho el tema del litio, porque el litio está muy de moda y efectivamente se visualiza que hay como una proyección, ¿no? Interesante. Pero de ninguna manera el cobre va a ser desplazado por el litio. En términos de valor, estamos hablando de el valor de exportación del cobre hoy día de Chile es más de 50 veces más de lo que estamos exportando de litio. Oye, súper interesante el dato para tenerlo en perspectiva. Voy a volver contigo, Jack, pero María Paz, si nos puedes decir un diagnóstico de lo que tenemos actualmente, porque tú nos hacías una muy buena distinción, pero ¿cómo entiende la sociedad chilena en el papel, en nuestra Constitución, en nuestra ley, hoy por hoy, además, esto de los bienes comunes, ¿no? ¿Tenemos algo así o simplemente son recursos naturales y está la perspectiva que tú dices de explotación? Bueno, tenemos una situación de papel que aguanta todo. O sea, hay la definición de bienes comunes, pero toda la normativa y reglamento organiza la gestión en torno a la demanda del mercado. O sea, en este momento uno podría decir, sí, mira, la energía, existen recursos estratégicos, todo eso está pensado desde el Estado, pero en un modelo económico en donde lo que regula la distribución y la comercialización es fundamentalmente la voluntad de la oferta y la demanda. Se puede decir lo que se diga, pero en realidad no hay una gestión pública. Y por otro lado, la idea de bien común extiende, o al menos es lo que está en tensión, esa definición de administración del Estado a la gestión comunitaria. Este principio, que también entiendo que se conversó en el programa sobre agua, sí. También debe extenderse a la minería. Es la posibilidad de que la comunidad y no solo el Estado sean partícipes de la toma de decisiones de qué se hace en los territorios. Es básicamente lo que están demandando hoy por hoy las comunidades de Licanantay, Atacameña, Coya en general, de ser parte de lo que se va a hacer en ese territorio. ¿Qué significa eso, para llevarlo en simple, para una minera? Significa que tendrá que tomar la decisión en función de los objetivos estratégicos de desarrollo decididos con la comunidad y no solo porque allí hay algo que quiere explotar, que es lo que ocurre en este momento. Se solicita la concesión, si cumple con la normativa se autoriza la concesión, si se consulta a la comunidad se autoriza. Y si la empresa dice, bueno, es que no es competitivo, entonces no hay negocio aquí. Bueno, es que eso sería el quid del asunto. O sea, necesitamos empezar a pensar una manera de entender el desarrollo de nuestro país, en donde el criterio sea no solamente ser muy competitivo en el mercado, porque para ser competitivo se puede autorizar hasta la esclavitud, ¿me entiendes? Eso sería súper competitivo porque bajaría los costos de la mano de obra. El principio que rige la competencia en este momento en nuestro país es brutal con los recursos naturales como lo hemos entendido y con los derechos de las comunidades sobre todo. Entonces ahí hay un desafío enorme. Y en el caso del litio en particular, esto también tensiona lo que entendemos por crecimiento económico. Si seguimos pensando en la explotación orientada al aumento del PIB como único criterio de desarrollo, estamos en un problema enorme porque vamos a seguir rebajando los estándares en aras de ser competitivos en el mercado. Si lo entendemos en función de los desarrollos locales o incluso medidas diferentes del PIB, medidas que tengan que ver con el bienestar de las comunidades históricamente postergadas, por ejemplo, tendríamos que empezar a pensar otra manera de relacionarnos con nuestro entorno. Bien, ya, ¿qué te parecen esas dos reflexiones? Sí, no, y yo creo que ahí
hay que hacer también la distinción entre lo que es el recurso y lo que son las reservas. Y lo que mencionaba María Paz, yo creo que es bien importante. Hoy día un yacimiento no tiene valor si no obtiene la licencia ambiental y la licencia social. Entonces, clásicamente uno considera la reserva es la fracción que está reconocida, que ha sido explorado y que además tiene un valor económico. Pero hoy día se agrega que tenemos reservas que hoy día no son explotables. Por ejemplo, Pascualama es un proyecto que no es explotable, tiene muy buenas reservas de oro, pero resulta que no fue capaz de obtener la licencia ambiental y la licencia social. Dominga está en la misma situación, es un proyecto que mientras no resuelve el problema, y estoy totalmente de acuerdo con María Paz, el tema del uso del territorio es un tema fundamental. Y yo creo que esa es la grave falencia en Chile, de que no tenemos un buen sistema de ordenamiento territorial y de uso del territorio, con participación de la comunidad. Y hoy día yo creo que cualquier minero entiende que no le sirve de nada armar un proyecto si no es capaz de obtener el beneplácito o al menos el respaldo de la comunidad para poder... Y en la lógica de crecer, pero ¿cómo crecemos? ¿Hasta cuándo crecemos? Ahora, yo creo que hay que entender también que la minería es y va a seguir siendo necesaria, más que nunca incluso, porque estamos hablando del litio, estamos hablando del cobre, que son dos recursos fundamentales para la transición hacia una economía más verde. Ahora, efectivamente, no puede ser a cualquier precio. Y justamente si queremos potenciar una economía más sustentable, no podemos hacerlo a costa de una minería poco sustentable y que no esté de acuerdo con el territorio y con la comunidad. Interesante punto, porque diría que se han ido sumando quienes creen que la minería no puede que sea fundamental, pero sí que hay que ponerle ciertos límites en su crecimiento y que no sea tan protagonista. No sé, lo podemos profundizar en un ratito más porque les quiero dar un dato. La primera iniciativa de norma que fue aprobada en general en la Convención Constitucional fue la propuesta para el reconocimiento de la atmósfera como un bien común natural, el cual establece que su protección es un deber del Estado. ¿Qué significa eso? Algunos dirán letra muerta nuevamente, otros dirán es lo más importante, tiene que ver con lo que estamos conversando, por supuesto va a ser parte también de nuestro tercer capítulo, ¿no? En la ruta hacia una constitución ecológica. Bien, seguimos avanzando por las pantallas del desconcierto. Me gustaría también que nos involucráramos de lleno en la actualidad, lo que significa, por ejemplo, que el gobierno haya adjudicado finalmente esta licitación, por otra parte, lo que está haciendo en paralelo la Convención Constitucional. ¿Y qué significa o cómo entienden ustedes esto de la idea de crear una empresa nacional del litio, parte del programa de Gabriel Boric a partir del 11 de marzo, cuando sea el presidente de esta república? Pero dicho todo eso, vamos a entrar allí. Pero María Paz, te habías quedado con un cachito, un buen chileno de lo que estábamos conversando. Sí, quería comentar algo respecto a la idea de transición energética. En este momento estamos en una situación globalmente crítica, todos lo sabemos, pero no sé si todos hemos tomado el peso, la magnitud de lo crítico que es. Es decir, necesito enfatizar que estamos viviendo en un planeta que no existía y que el Holoceno, que fue la era geológica que hizo posible nuestra existencia como humanidad, y sobre todo la existencia de la agricultura. Es decir, el planeta que hizo posible la aparición de la civilización humana ya no existe. Este es el nivel de gravedad. Y por eso es la urgencia de una transición y un cambio estructural en el consumo de energía y materiales. En ese escenario nos estamos moviendo. Te tengo ahí, el tema de las mineras, que acá, según Jack, va a seguir siendo fundamental. Evidentemente en eso hay muchas cosas, muchas variables, pero fundamental, ¿tú cómo lo ves? Es que es fundamental ¿para qué? Esa es justamente la cuestión. En este momento, el estándar de crecimiento económico sostenido, la demanda sostenida de energía y materiales, es la responsable, lo que está generando esta presión sobre el planeta y es lo que ha significado la transición a lo que llamamos antropoceno. ¿Sí? Ha cambiado la geología, la geofísica, todos los indicadores biofísicos están saltados por la demanda de energía y materiales en general. Entonces, si metales como el litio, iridio, vanadio, cadmio está orientado a mantener el estándar de consumo reemplazando el objeto, no estamos resolviendo la situación, porque la demanda de energía y materiales sigue aumentando.
Necesitamos transitar esa otra manera de habitar el planeta, es básicamente eso. Entonces necesitamos una constitución ecológica que garantice una gobernanza ecológica también que nos permita atravesar la crisis y transitar hacia un modelo de desarrollo distinto, con indicadores distintos. ¿Pero creciendo menos? ¿Desarrollando la economía menos? Yo soy parte de las que ¿Decreciendo, como dicen? crecimiento. Decrecimiento. Yo sé que este es un tema súper polémico y que no hay consenso ni en el gobierno ni en ningún lado. En la convención, por lo demás. En la convención tampoco. Pero yo querría apoyar lo que ha dicho Cristina Dorador y lo que se está diciendo también a escala internacional, como que de crecimiento no es empobrecimiento, es que necesitamos encontrar una manera de vivir mejor, sí, pero con menos. Pero con menos. Eso es. ¿Qué menos está ahí? Jack, ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que hay que ver también que el peso de Chile en el contexto internacional es pequeñísimo, ¿no? Y que la demanda de litio, la demanda de cobre no es empujada por los modelos de consumo que tenemos acá, sino por los modelos de consumo a nivel global y en particular, y de eso también tenemos que hacernos cargo, de que hoy día en Asia, ¿no?, parte importante de la población todavía no tiene satisfechas sus necesidades básicas. Por lo tanto, ¿no?, ¿con qué cara vamos a decir hoy día, oye, ¿sabe qué? No, lo siento, ¿no?, ustedes ya no van a poder desarrollarse, ¿no?, porque nosotros tenemos que cuidar los recursos? Entonces hay un tema, yo entiendo, ¿no?, y yo tampoco soy partidario de un crecimiento a Feroz, voraz. A toda costa, ¿no? Sino todo lo contrario. Y yo pienso también que hay que cambiar completamente nuestro modelo de vida y nuestro modelo de pensar en el desarrollo. Y el desarrollo no hay crecimiento, y en eso estamos 100% de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacernos cargo de una población mundial que sigue creciendo y que en gran parte no tiene satisfecho su necesidad básica. Entonces, es una tremenda responsabilidad, ¿no? Y yo creo que es cierto, ¿no?, que podemos, ¿no?, aquí a nivel local, ¿no?, jugar un papel, pero yo creo que el tema de los recursos, ¿no?, va un poco más allá de una mirada interna, ¿no?, sino que también yo lo veo personalmente como una oportunidad. Bien, ahora, interesante la discusión. ¿Cómo lo podríamos, para continuar en ella, reflejar, por ejemplo, con el programa de Gabriel Boric en esta idea de una empresa nacional del litio o de otras más que tiene a propósito de los cambios en tema medioambiental, en fin, porque son 4 años de gobierno solamente, porque tenemos que esperar el texto constitucional, pero ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hay 2 niveles, el geopolítico y el interno. En términos geopolíticos es muy necesario que nuestro país logre posicionarse en la medida que va a seguir proveyendo materia prima con una posición menos dependiente y más crítica de cuáles son los mercados que se están abasteciendo. No es vender porque sí a todo evento en cualquiera que pueda comprar. Esto requiere una gobernanza global también. Si vamos simplemente a extraer el litio para alimentar la transición del transporte en Europa, vamos a seguir reproduciendo la matriz global de los últimos 500 años. Eso tiene poco futuro, en verdad, para el planeta y para nosotros. No nos va a sacar de la pobreza, no va a resolver este imaginario de desarrollo y bienestar, de ser potencia mundial. No, vamos a seguir siendo el típico país que provee materia prima al norte y ya está. Eso hay que mirarlo. Y también hay que mirar quién lo va a gestionar, para qué y cómo se distribuyen las ganancias. Eso significa no solamente mirar cómo se gestiona el litio como objeto, sino el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. Interesante. ¿Cómo lo harías tú, Jack, esa perspectiva, pero también pensando en el debate constitucional? ¿Qué tiene que conversarse allí o escribirse, firmar, para que cambie lo que tú señalabas como modelo de crecer, pero teniendo en perspectiva que necesitamos las mineras, en fin? Sí, yo sé que se ha hablado mucho, ¿no?, del tema de que nosotros estamos exportando un producto, materia prima, ¿no?, y no con valor agregado. Sí. Sin embargo, ¿no?, si uno mira cuál es nuestra ventaja comparativa, ¿no? Nuestra ventaja comparativa es que tenemos estos recursos, ¿no?, que son excepcionales. Y por lo tanto, ¿no?, yo creo que es lógico, ¿no?, aprovechar eso, ¿no? Y si uno mira, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, ¿por qué no hacemos batería de litio, ¿no? ¿Por qué no tenemos ninguna ventaja competitiva respecto a otro productor para hacer la batería? Para hacer eso mismo, ya. Y el litio, ¿no?, es solamente un componente de la batería, no es el componente principal, ¿no?, ni siquiera en términos de valor, ¿okay? Por lo tanto, no estoy convencido, ¿no?, de que Chile tenga que producir
batería de litio, ¿no? Porque en el fondo... Ya, pero ¿qué debiéramos hacer entonces? Entonces yo creo que tenemos que hacer bien lo que estamos haciendo y yo discrepo un poco, ¿no? Yo creo que efectivamente uno siempre ha cuestionado un poco el modelo exportador en materia prima, pero si uno mira un país como Australia, ¿no? Todo su desarrollo ha sido en base también a materia prima, ¿no? Y es un país que ha alcanzado un nivel de desarrollo importante. ¿Y qué hacen de distinto? Porque acá la discusión siempre se basa en lo mismo. Somos extractivistas, los empresarios son rentistas y nada cambia. Pero lo que pasa es que hay que pensar en una redistribución, una mejor redistribución de los ingresos que todo eso genera y construir en torno a esa, y eso digo, hace muchos años que se habla de eso, digo, del clúster minero, digo, de construir una economía en torno a este desarrollo minero, y que yo creo que esto es totalmente posible y yo creo que hacia eso tenemos que apuntar. María Paz, uno puede soñar, digamos, que nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo hace... que hagamos las baterías, la famosa batería. Vamos a por ejemplo, producir camiones mineros, ¿no? Pero lo que pasa es que el mercado de Chile respecto a los camiones mineros es minúsculo, ¿no? La minería, ¿dónde se desarrolla a nivel mundial? En China, en Asia, ¿no? Como todo el resto, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Ahí de nuevo no tenemos ninguna ventaja comparativa. Entonces hay que también ser lúcido, ¿no? en cuanto al modelo que queremos impulsar. Súper interesante. ¿Qué te parece a ti esa postura? Y de nuevo, si lo podemos vincular a qué tendría que pasar en la convención para que cambie finalmente la realidad hacia tu punto de vista, obviamente, pero ¿comparte o no esta última idea? Yo creo que tendríamos que revisar qué es lo que nuestro país aporta global y localmente a esta transición del antropoceno. Y no sé si necesariamente eso es materiales. Estoy poniendo, por ejemplo, en tensión esta afirmación que supone que nosotros lo único que podemos ofrecer al mundo, o lo principal que podemos ofrecer al mundo, es esta riqueza natural que existe en la cordillera. Yo no sé si se ha tomado en cuenta, por ejemplo, si se ha puesto en valor cuánto cuesta y cuán valioso puede ser para la humanidad el saber de las personas que saben cultivar en el desierto, en condiciones de sequía total, en un momento en que el planeta entero está atravesando unas sequías brutales. Es decir, para mí, lo que saben hacer las comunidades coya transhumantes es tan valioso en términos incluso económicos para la humanidad como lo que se pueda explotar del salar de Maricunga. Entonces yo pondría en tensión esa afirmación de qué es lo que nosotros podemos, entre comillas, exportar o producir. Los saberes, los conocimientos ancestrales tienen un valor que ha sido muy subvalorado en nuestra dinámica productivista. No hemos perdido, por ejemplo, no sabemos cómo resistían el frío los Selknam. Pero sí podemos saber cómo se cultiva en el desierto, ahora que el desierto está extendido hasta límites que antes no habíamos pensado nunca, con esta sequía, esta temperatura, este clima, es el del desierto, necesitamos aprender de ellos. Ahí también hay algo que necesitamos valorar constitucionalmente, y de hecho por eso hay tanto impulso a iniciativas de norma que tienen que ver con la protección de sus saberes y sus territorios. Entonces yo pondría a jugar un poco. A ver, está bien, yo no estoy diciendo que haya que erradicar la minería, sería iluso y bastante irreal y me tirarían muchas piedras y no pasa. Pero también es cierto que necesitamos mirar esto y sobre todo entendiendo cuál es nuestra prioridad, cuál es nuestra urgencia como humanidad y qué es lo que queremos que siga viviendo. Oiga, les quiero aportar con un dato más a propósito de lo que se está discutiendo actualmente en la Convención. Una de las iniciativas populares de norma que superó las 15.000 firmas, lo que obliga, mandata a la comisión respectiva a tratar el tema, tiene que ver con una del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, que propone la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro. Yo tengo unas ganas enormes de preguntarles a ustedes qué les parece esta idea. Por supuesto lo vamos a resolver aquí por las pantallas de El Desconcierto en la ruta hacia una constitución ecológica. Seguimos haciendo la ruta hacia una constitución ecológica por las pantallas de El Desconcierto. Yo, la verdad, quiero saber ya qué significa esto, qué opinan derechamente de la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro. Por supuesto, todo ligado a lo que ya hemos estado conversando, pero Jack, ¿qué te parece a ti? ¿Nacionalizamos o no? Parece una buena idea. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque para poder desarrollar cualquier proyecto minero necesitamos inversión. Y hemos visto que Codelco se ha quedado atrás
por la falta de inversión y de capacidad de desarrollar los proyectos. Por lo tanto, yo creo que yo apuntaría más a un modelo mixto, donde efectivamente el Estado tenga una mayor participación en los proyectos, pero no creo que el Estado tenga la capacidad de solo desarrollar todos estos proyectos. Eso es una opinión. Pero por lo tanto, no eres partidario derechamente de la idea, sino parte de ella, por decirlo de alguna forma. Sí, yo apuntaría más a la Constitución. Un nuevo modelo impositivo, con royalty, que sea un poco más real. Y a mí me gusta, por ejemplo, un modelo como el de Perú, con un impuesto que se llama el canon minero, que es un impuesto local, donde hay una inversión local, que tiene mucha deficiencia en Perú, porque hay poca capacidad de la autoridad y de los gobiernos locales para hacer un uso eficiente de estos recursos. Pero yo creo que un modelo donde efectivamente haya una participación de la comunidad local en el desarrollo y en los beneficios que puede generar estos proyectos, yo creo que es indispensable. Y eso no creo, y me pueden corregir, pero no creo que pase por una nacionalización de los recursos. Perfecto, María Paz. Yo tampoco soy tan partidaria de ese principio, y para fundamentarlo necesito hacer un poco de historia de quiénes son las organizaciones que están detrás de esta idea de una constitución ecológica y están presentando la iniciativa. Esto deriva también de una articulación para la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, donde una de las premisas era: si el Estado es el gestor principal de los recursos naturales en ese momento, o de los bienes naturales comunes, estoy hablando del año 2015, que no soñábamos con una nueva constitución, entonces bueno, dentro de lo que en ese momento se podía, pero sin embargo utiliza el mismo aparataje institucional vigente para la gestión de esos recursos, el Estado no se diferencia demasiado de una empresa privada en términos de impacto adverso sobre las personas y los territorios. Un muy buen ejemplo de esto es Soquimich y Albemarle. En la política del buen vecino, Soquimich es muchísimo peor que Albemarle. La división Salvador de Codelco es responsable de la contaminación de la bahía de Chañaral a una escala de desastre ecológico de escala mundial, para recordar históricamente. Entonces, para mí que sí, el Estado es el dueño, bueno, pero en la medida que exista también una línea de base pública, una estrategia de ordenamiento territorial con participación comunitaria activa, una participación ciudadana vinculante e iterativa, y no solo en determinadas fases del proyecto, una gestión comunitaria de los bienes comunes. No basta, para mi gusto, solamente con la definición de la propiedad, sino además cómo se va a gestionar, cómo se va a evaluar y cómo se va a tomar la decisión en el territorio. ¿Cómo ves tú la minería en 30 años más? Yo no sé qué planeta va a haber en 30 años más, para ser muy franca. No puedo responder esa pregunta, porque la velocidad de los cambios que estamos viviendo es logarítmica, exponencial. Si me hubieras preguntado cómo ves el desarrollo de nuestro país, a nadie se le hubiera ocurrido una pandemia con confinamiento. O sea, estamos en ese nivel de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a estar realmente en otra plaga mundial, o no va a haber agua, o qué. Entonces, mi sensación es que, dado el hecho de que no sabemos, es tanto lo que no sabemos, y por eso el mundo científico está alarmadísimo, y muchas personas que participan de esta conversación se han vuelto directamente activistas, a riesgo de sonar radical, poco gradual, quieren todo ahora, en fin, todas las cosas que se dicen cuando uno está proponiendo algo que transgrede un poco la lógica del desarrollo por donde veníamos. Pero lo estamos haciendo, y me siento parte de eso, porque la situación es alarmante. Entonces, entender la minería, la agroindustria, los forestales, como venían siendo los últimos 30 años, es que no hay planeta para eso. Y tampoco están las condiciones sociales para legitimar lo que ha venido ocurriendo con el planeta, porque esto no es solo el planeta, somos las personas que vivimos en él. Entonces, de aquí a 30 años tendremos que haber encontrado una forma de resiliencia socioecológica que nos permita resistir el impacto de una crisis que no tiene vuelta. Eso también es importante. No estamos hablando de unos cambios que, bueno, todavía puedan revertirse. No, el informe del IPCC es muy claro. El cambio climático es un hecho progresivo, alcanza a todos los territorios, no hay ningún lugar de la Tierra a salvo. En ese escenario tenemos que tomar decisiones sobre minería, y no en el ideal del mundo que querríamos que fuera, porque ese mundo ya no existe. ¿Y tú cómo ves en 30 años más la minería y, bueno, y en general? Yo sigo pensando que la minería es y va a seguir siendo necesaria,
pero obviamente una minería que tiene que ser una minería responsable. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que ser una minería que cuente con una licencia ambiental, pero verdadera, ¿no? con exigencia, ¿no? Fuerte, ¿no? Y con una licencia social, es decir, con el acuerdo con las comunidades, tanto locales como regionales o incluso nacionales. Entonces yo creo que es bueno que tengamos ese debate, ¿no? Sobre qué minería estamos de acuerdo, ¿no? en seguir desarrollando en Chile. Eso como primer punto, ¿no? Segundo punto, ¿no? Yo creo que la minería, ¿no? tiene que buscar alguna forma de ser menos invasiva. Hoy día la minería es una actividad invasiva, no podemos negarlo, ¿no? Y si uno mira, ¿no? y el gran problema de la minería son los residuos mineros. ¿Sí? Poca gente sabe, ¿no? la mayor producción, siempre me preguntan, ¿no? Si me preguntan cuál es la mayor producción de Chile, son los residuos mineros. ¿Sí? Chile produce diariamente 2 millones de toneladas de relaves, ¿sí? Que hay que depositar en alguna parte. Mi impresión es que tarde o temprano todos estos residuos van a tener que volver a la mina. Es decir, que tenemos que buscar alguna forma de reducir la huella que genera un proyecto minero. ¿Cómo? No tenemos la respuesta, pero lo que me preocupa es que no veo que haya un esfuerzo, ¿no? para llegar a eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es el momento de tener esa discusión, de mirar hacia dónde efectivamente queremos ir y no seguir con esa innovación de parche, ¿no? Somos muy buenos, ¿no? Hemos inventado un nuevo proceso, pero en realidad es un parche que estamos poniendo sobre la herida, pero no estamos abordando el problema de fondo. Entonces yo creo que hay que repensar, y yo creo que es yo soy docente y eso es el mensaje que estoy tratando de traspasar a mis estudiantes, ¿no? De que en el fondo ellos van a tener que hacerse cargo, ¿no? de construir esa nueva minería. Y con respecto a los 30 años, futuro, como ustedes quieran, ¿son optimistas con la convención o no? Yo sí, al menos yo sí. Yo sospecho que estamos pudiendo hablar de cosas que antes no podíamos. Y para mí la posibilidad de imaginar futuros posibles está a la base de nuestra existencia como especie. Necesitamos soñar muy fuerte lo que realmente queremos que nos pase como sociedad. Para poder llegar a responder estas preguntas, como de qué vamos a hacer con los relaves, necesitamos imaginar, pensar por fuera de todas las cajas. Y el espacio de la Convención Constituyente, aun cuando resulte no ser todo lo que soñábamos, al menos ha abierto la posibilidad de hablarlo. Y no es un ejercicio trivial en la construcción de una narrativa de país. Y eso es para mí el mejor ejercicio que podemos hacer en este momento de incertidumbre. En la medida que hay un diálogo de saberes como el que ocurre en la Convención, de diversos mundos, de distintos sectores, distintos territorios. ¿No temes tú esto que muchos señalan, se va a venir mucha letra muerta? Sí, sí lo temo. Y seguramente nos va a pasar que nos vamos a desencantar y vamos a decir, pucha, no era lo que queríamos. Casi siempre nos pasa eso a los humanos, nos enamoramos y nos desenamoramos. Pero nunca dejamos de creer que algo es posible, algo distinto es posible. Lo que hizo posible la Convención actual, lo que hizo posible la revuelta popular, es que muchos nunca dejamos de creer que podía ser distinto algo. Y la Convención instala la posibilidad de que pueda ser distinto. Para mí es un punto de partida, no de cierre. Abre la posibilidad, no hacer una convención cada año porque algo no nos gustó, eso sería desastroso. Pero sí por lo menos... Mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero sí por lo menos pensar, bueno, ¿qué es lo que entendemos por naturaleza? Esa conversación. ¿Cómo lo vinculamos con lo social? ¿Cómo lo vinculamos con...? Porque muchas veces nos pasa que leemos los titulares, pero la gente está haciendo su vida, su rutina, se pierde estos temas. Es difícil porque tenemos una estructura educativa y política que separa muchas cosas, teorías de práctica. Tenemos una vida muy binarista, donde están los expertos, los que no saben. En la escuela, a las personas de las comunidades indígenas, Coyol y Canantay en el norte, les dicen que ellos no saben. Los que sí saben son los mineros, ellos no, son unos indios ignorantes. Entonces es difícil vincular y no depende de la Convención recomponer ese tejido que separó las personas de las que toman decisiones de las afectadas. Eso hay que recuperarlo. Es un proceso tan lento como tomar decisiones sobre minería, pero es una transformación cultural. En la medida que la gente siente que lo que está pasando ahora es el resultado de algo que también hizo, y en la medida que tenemos un espacio de conversación para seguir volviendo a mirar lo que pasa y unas autoridades más cercanas.
estamos bien encaminadas, creo yo. ¿Optimista o no de la Sí, convención? optimista, y yo creo que más allá del resultado, a mí lo que me interesa es el proceso, ¿no? Yo creo que el proceso ha sido tremendamente importante porque abrió un espacio de discusión que no existía. Es decir, había una distancia enorme entre la comunidad y el mundo político. Y yo creo que al menos se abrió este espacio. Ojalá no fuera incluso más participativo, ¿no? Porque yo creo que todavía falta que mucha gente más participe. Pero yo creo que a mí me da mucho placer ver que efectivamente se abrió este espacio, ¿no? Y yo creo que, yo espero, ¿no?, que efectivamente se llegue a un resultado, pero estamos todos de acuerdo que la Constitución no lo resuelve todo, pero yo creo que el proceso ya, y yo personalmente yo pienso que lo hemos visto, ¿no?, en esta última elección también, ¿no?, que el nivel de participación aumentó, y yo creo que eso es producto de todo ese movimiento que partió con el movimiento social, ¿no? Yo creo que fue muy sano, fue traumático sin duda, pero es un proceso, ¿no?, bien importante, y yo creo que sí vamos y probablemente vamos a ser un ejemplo, ¿no?, incluso no solamente a nivel local, pero puede ser a nivel más global. Yo, perdona, creo que ese ejemplo tiene que ver con que la convención nos demuestra que es posible ser algo distinto con todo en contra. Sí. Y esa es una experiencia muy humana y cotidiana. Todos tenemos la experiencia de lo que significa cambiar algo, salir adelante o esforzarse o lo que sea, teniendo todo en contra todo pronóstico. Cada uno de nosotros es un milagro. Y eso es lo que ha hecho la convención también. Es el resultado de algo que no esperábamos que ocurriera con todo en contra. Bueno, vamos a esperar ese texto que nos tiene altas expectativas. Vamos a ver qué pasa en el tiempo previo a que nos toque votar, ojo, con votación obligatoria, ese plebiscito de salida. Le queremos agradecer a María Pajadedo, socia fundadora e investigadora del Centro de Análisis Socioambiental. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en este tercer capítulo. Y a Jack Wiertz, también ingeniero civil, geólogo y académico de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este fue el tercer capítulo, se vienen muchísimos más. Ojo que tenemos día de estreno, por supuesto, pero también pueden visitarnos cuando quieran, revivir los capítulos, mandando sus preguntas, comentarios. Todo es parte de la ruta hacia una constitución ecológica. Que estén muy bien, nos despedimos siempre con un aplauso nosotros. Que estén muy bien. Nos vemos.